La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Con ustedes, Elsa Salas Mejía. Le damos una cordial bienvenida a usted, amable oyente, por permitirnos entrar hasta sus hogares, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Queremos darle una enseñanza acerca de la palabra del Señor. Venimos hablando nosotros y venimos trabajando acerca de lo que es la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro por excelencia que nos permite tener un caminar diferente, nos permite tener un caminar distinto. Sabemos y conocemos que la palabra de Dios nos ayuda todos los días a ser mejores personas, nos ayuda todos los días a caminar de acuerdo al propósito y a la tarea que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Nosotros empezamos a hablar o vamos a hablar acerca de lo que es el creyente y la Biblia. Venimos hablando de qué tan importante es para todos aquellos que confiamos en el Señor, que creemos en el Señor y que si somos unos fieles para con Él, pues seguramente somos oidores, escudriñadores y lectores de la palabra de Dios. Vamos a mirar qué es el creyente. Vamos a hacer como una serie de paralelo entre lo que es el creyente y la Biblia. Miremos lo que dice como primer punto. Dice, el creyente es un guerrero. Nosotros sabemos, Pablo cuando le escribe a Timoteo, le habla en estas cartas, le habla como un soldado, también le habla como el atleta. O sea, hay diferentes formas y maneras como Pablo presenta la palabra de Dios, haciendo como una comparación de la forma y la manera como cada uno de nosotros podemos llegar a tener o podemos llegar a observar o podemos poner por obra la palabra del Señor. Usted y yo somos creyentes en el Señor, caminamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y creemos que día a día la palabra va haciendo efecto en la vida de cada uno de nosotros. Dice Pablo, vamos a leer lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así, leamos desde el primero. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice aquí la palabra del Señor, o nos enseña a Pablo a través de esta palabra, y nos está comparando a nosotros los creyentes como unos batalladores, como unos soldados esforzados, disciplinados, obedientes y cumplidores de las cosas que Dios nos dice en su palabra divina y preciosa, que nos ayuda a edificarnos todos los días de acuerdo a lo que dice la palabra. Fíjense que aquí sería bueno entender que Pablo le está diciendo a Timoteo, le está comparando, le está instruyendo, porque él se encontraba en una ciudad dirigiendo a la iglesia que él en ese momento estaba llevando y que estaba caminando dentro de lo que Pablo les había dado y le había llevado para que él fuese ese maestro en la palabra de Dios. Pablo está haciendo aquí, y me gusta porque dice, y tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Cristo, un buen batallador del Señor, uno que camina dentro de los planes
uno que hace las cosas para agradar a Dios, sabemos y conocemos que nosotros mismos tenemos muchos sufrimientos, padecemos dificultades, nos cuesta trabajo caminar dentro de los propósitos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra del Señor o Pablo nos está enseñando, nos está hablando de soldado, pero ¿cuáles serían unas características fundamentales para que seamos unos buenos soldados de Cristo? Oremos y vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. Padre bendito de los cielos, queremos adorarte, bendecirte, glorificarte y exaltar tu nombre. Gracias bendito Señor por su grandeza, por su amor y por su misericordia. Gracias Señor porque sabemos que tú nos amas, que tú nos bendices, que tú nos guardas y que tú diariamente se mueve en medio de cada uno de nosotros. Señor, gracias por hacernos diestros con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por su amor, por la grandeza, porque diariamente tú nos sorprendes por medio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Existen algunas características, o Pablo hace una simbología o hace una comparación con los soldados. Sabemos que los soldados son aquellas personas que forman parte del ejército de nuestra nación. Pero aquí Pablo está diciendo que nosotros formamos parte del ejército del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos batalladores. Somos personas que todos los días estamos haciendo una u otra cosa para mantenernos luchando contra viento y marea, contra las acechanzas del diablo, para poder mantenernos dentro de los planes y propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros diariamente. Hay unas características que de pronto nos van a identificar para saber si usted y yo somos buenos soldados dentro del ejército del Señor. La primera característica, y es la más fundamental, y es aquella por la cual el Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis nos viene reiterando todos los días y cada instante, a toda hora, y es la obediencia total a su superior. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad. Algunos tienen la autoridad en su empresa, otros tienen autoridad. Las mujeres tienen autoridad, que es su esposo. Los hijos tienen la autoridad, como son los padres. Y nosotros de pronto tenemos la autoridad superior de nosotros, que es nuestro Dios. La primera parte o la primera circunstancia de la que nos habla la palabra de Dios y nos está diciendo es que debemos ser obedientes a todas las disposiciones que el Señor dice en la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy soldado de Cristo, que pertenezco al ejército del Señor, si yo hago lo que yo quiero, camino como yo quiero, a mí nada me preocupa, a mí nada me interesa, yo hago lo que a mí me parece que debe ser, no hago caso omiso de las cosas que me dicen. Entonces, todas estas cosas que la Biblia nos enseña, nos están diciendo que nosotros debemos una obediencia total a nuestra autoridad superior. Y la autoridad superior de cada uno de nosotros se llama el Señor Jesucristo. Miremos entonces un versículo en Josué 1:16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Aquí de qué nos están hablando. Nos están hablando acerca del nuevo líder que se venía a levantar en el pueblo de Israel después de que Moisés había muerto. Y ellos estaban diciendo y ellos estaban reconociendo que ellos caminarían, obedecerían a ese líder siempre y cuando Dios estuviera con Josué. De la misma manera, de la misma forma, el mismo respaldo de pronto del que dieron este pueblo a Moisés,
que el Señor abrió el Mar Rojo, que el Señor abrió el río Jordán, que el Señor peleaba por ellos y todas estas cosas que la palabra del Señor nos enseña. ¿Para qué? Para mostrar que Dios está con el líder, que Dios está con esa persona que ha llamado, que respalda sus obras, sus hechos, siempre y cuando se alinee y se ajuste a todo lo que el Señor ha mandado. Fíjense que aquí la palabra del Señor está diciendo lo siguiente. Moisés fue un líder o un hombre que Dios escogió para que él llevase al pueblo desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Dios conocía el carácter y el temperamento de cada uno de estos personajes que formaban el pueblo. Por la misma desobediencia que Moisés tuvo ante los designios del Señor, Dios no le permitió que él llevara hasta el final al pueblo de Israel. Por eso, al morir Moisés, se levanta un nuevo líder y este líder es Josué. Nosotros sabemos y conocemos que Josué siempre anduvo detrás de Moisés, viendo todo lo que hacía, aprendiendo de él, siendo un gran adorador y un servidor para la causa del Señor. Por eso el pueblo le estaba diciendo a este líder que si Dios estaba con él, ellos harían conforme a los mandamientos. De la misma manera que Moisés vio y les mostró al pueblo con el que él había salido que Dios estaba con él. Y por eso ellos dijeron, así como nosotros supimos que Dios, que el Señor, que Jehová tu Dios estuvo con Moisés y nosotros obedecimos, también nosotros queremos saber que Dios está con usted y queremos obedecerle siempre y cuando veamos las cosas que vimos en Moisés. Que fíjense que aquí lo primero para que usted sea un buen soldado de Jesucristo, para que usted sea un buen líder, para que usted sea una buena autoridad, que Dios lo ha puesto por cabeza, entonces la palabra del Señor me está diciendo que debemos de tener total obediencia a ese ser superior. Si Dios nos ha mandado, si Dios nos ha delegado, si Dios ha hecho cosas sobre la vida de nosotros, entonces nosotros debemos de ir y caminar en pos de esa obediencia y de ese mandamiento que Dios ha dado a este personaje. Miremos otra característica que también nos enseña la palabra y es la prontitud para el sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Miremos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:3. Dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar por dificultades? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar por adversidades? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar tantas cosas por medio de nuestro seguir a Cristo? Seguir al Señor tiene sus ventajas y también tiene sus cosas. ¿Por qué? Porque hay que empezar a negarse a situaciones, a las obras de la carne y a una serie de penalidades, a una serie de sufrimientos. Miremos de pronto las personas que están en el África, en el Asia, por allá en esos lugares en donde los hermanos, los que profesan la fe cristiana, están siendo decapitados, están pasando por las diferentes dificultades simplemente porque profesan el nombre del Señor. Pero la misma palabra del Señor, cuando aquellas personas que estaban, cuando habla en el libro de Apocalipsis, dice que los que estaban durmiendo, que estaban al lado del Señor, le dijeron, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo tú vengarás nuestra muerte? Y el Señor dice, todavía necesito, todavía deben algunos padecer, deben algunos ser decapitados por causa de mi nombre, porque aquel que pierde la vida por creerme a mí, la ganará eternamente. Por eso acá nos está diciendo que muchos estamos padeciendo y estamos sufriendo penalidades como un buen soldado de Cristo. Pasamos dificultades, las personas de pronto nos agreden, nos hacen daño, las personas de pronto nos maltratan, dicen cosas, aún nuestra misma familia de pronto tiene actitudes no poco correctas con nosotros, de pronto no tenemos una actividad para realizar y eso nos lleva a tener congoja, nos lleva a pasar dificultades.
pero todas esas cosas forman parte de un buen soldado de Cristo. A veces nosotros creemos que porque todas las cosas nos sonríen, porque todas las cosas están bien, no tenemos necesidad del Señor. Y resulta que no, todos nosotros pasamos por dificultades, todos los días tenemos circunstancias por las cuales tenemos que luchar y batallar, como nos enseña la palabra del Señor. Dice también que hay otra característica que identifica al buen soldado de Cristo. Dice que está bien equipado. ¿De qué tenemos nosotros que equiparnos? De la palabra de Dios, de la unción que el Espíritu Santo nos da por causa de la palabra del Señor, de nuestro caminar diario en cuanto a nuestro andar con el Señor. Miremos entonces lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense que acá Pablo nos está diciendo que el buen soldado es el que tiene su armadura, es el que sabe y está convencido de la salvación, sabe que tiene protegidos sus emociones y sus sentimientos con la coraza de justicia, conoce que está firme y parado sobre las sandalias del evangelio de la paz, y también dice la palabra que como escudo tiene la fe. Y tenemos en nuestra mano derecha algo que es valioso y algo que no puede faltar en las manos de un buen soldado de Cristo: la espada. Y la espada, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios. Si nosotros no confiamos en la palabra de Dios, porque estamos viendo dificultades, porque estamos viendo el día gris, porque estamos pasando muchas circunstancias duras y maduras, entonces podemos apagar todas esas cosas con la palabra de Dios. Podemos no permitirle a la parte emocional, a las circunstancias que están a mi alrededor, haciendo y deshaciendo aquello que la vida nos está dando y nos está tratando de acuerdo a nuestro caminar con el Señor. La palabra del Señor me está diciendo que el buen soldado está bien equipado con la armadura de Dios. Todo lo que venga del mundo, todo lo que venga de Satanás, todo lo que venga de las personas, yo tengo que resistirlo con la palabra del Señor. Yo no puedo echar todos los días al diablo fuera, yo no lo puedo atar, porque la Biblia no habla eso. Entonces, si hablamos de atar al enemigo, entonces, ¿por qué el Señor Jesús no lo ató? Simplemente los echó. Lo que ata y desata es la palabra. Yo no puedo desatar el diablo, atar el diablo el domingo y el lunes otra vez está suelto. Entonces, ¿cómo es así? O usted lo ató o cómo lo hizo, porque el diablo otra vez se soltó. Lo que nosotros nos atamos y nos desatamos es la palabra de Dios. Yo me ato, ¿qué quiere decir? Restrinjo, me limito por la falta de fe, por este tipo de cosas que no me permite avanzar y obtener los resultados que Dios quiere que yo tenga con respecto a la palabra y mi credibilidad a la misma. Entonces, el buen soldado es el que sabe que tiene bien afilada la espada, porque la espada tiene filo por ambos lados. La espada penetra hasta que discierne las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, si usted es un buen soldado de Jesucristo, usted debe estar armado, debe tener el escudo de la fe, debe tener la espada del Espíritu, debe tener el casco de la salvación, debe tener protegidas sus emociones, su corazón, debe saber que usted y sobre usted hay alguien que tiene poder para hacer, para derribar, para tumbar, para arrancar y volver a sembrar, como es el Espíritu de Dios mediante la palabra del Señor. Por eso es importante que usted
sea un buen soldado del Señor. Hay otra característica que nos tiene que identificar a nosotros como buenos soldados de Cristo, y es que es un buen combatiente. Es decir, que aunque las cosas, la guerra, la lucha, la batalla esté muy fuerte, usted no se deja derribar. No nos dejamos derribar, no nos dejamos caer. No importa cuántos días, cuántos meses, cuántos tiempos tenemos que luchar y batallar contra esa acechanza del diablo. A veces nosotros nos cuesta trabajo. Llevamos 2 días, 3 días, 4 días batallando contra algo y nos desanimamos, nos desajustamos, perdemos la fe, nos rascamos, hacemos una gran cantidad de obra de la carne. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de ser unos buenos combatientes. Jesús viene combatiendo contra las acechanzas del diablo hace tantos años. 2015 años viene el Señor batallando, luchando para que cada uno de nosotros nos mantengamos dentro de lo que Dios ha asignado y ha designado sobre cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos caer en medio del campo de batalla. Por eso el Señor dice que nuestro escudo es la fe. Y si usted lo pone, la pone como ese elemento, como ese instrumento, para que cuando el enemigo lance los dardos de fuego, de debilidad, de desconfianza, de lloro, de lamento, de tristeza, no puede andar en el blanco, no puede andar en el corazón, para que usted y yo no vayamos a la lona y el enemigo termine descabezándonos, el enemigo termine burlándose de nosotros y nosotros terminamos derribados, angustiados y desesperados, como dice la palabra del Señor. Por eso usted debe ser un buen combatiente, dice la Escritura, que nosotros debemos sostener la lucha y la batalla hasta el final. Por eso dice el Señor, ¿qué dice el Señor? Que es hasta el final. Dice que Él premiará a aquellos que hemos resistido hasta el final, como dice la palabra. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Fíjense lo que está diciendo Pablo: pelea la buena batalla de la fe, peléala, no te dejes vencer, no te dejes caer, porque llevas tiempo luchando y batallando con las cosas. Llegará el momento en que las cosas nos van a cambiar. Durante muchos años yo di la batalla. No quiere decir, lloraba, me desesperaba, a veces quería botar la toalla, a veces lloraba en las noches, me desesperaba, me levantaba y me ponía a mirar por la ventana del balcón y pedirle al Señor. Le lloré mucho al Señor y yo le decía: Padre, ayúdame, ayúdame, Señor, porque yo ya no sé qué hacer. Es difícil porque tenía los niños, tenía mis hijos pequeños, no tenía dinero, no tenía solvencia económica, pero el Señor, de una u otra manera, con dificultades, con penalidades, siempre Dios trabajó conmigo. Y ahí voy en mi lucha y ahí voy con mi tarea. Por eso la palabra del Señor dice: sea un buen combatiente, pelea su batalla, pero no es cualquier batalla, hermano, es la fe. Y la fe es como nosotros le podemos agradar a Dios, con esa batalla, con esa lucha, con ese desasosiego y con esa ímpetu que nosotros muchas veces podemos entrar a ganarle la batalla a nuestra ausencia de fe, a nuestra lucha y a nuestras penalidades como buenos soldados del Señor. ¿Cuántas personas, hijos de familias, se fueron a la batalla a pelear por nuestros derechos, a pelear por nuestra fe, a pelear por nuestra paz? Y hoy en día, ¿cuántos de ellos han vuelto a sus casas? ¿Cuántos de ellos se fueron con un corazón de pronto contrito, con una nostalgia, que no sabían si volverían a ver a sus padres? Pero aquí, hermano, la Biblia nos enseña y nos está diciendo que tenemos que dar la batalla, que tenemos que dar la lucha, que no nos podemos quedar, que no debemos ser unos buenos combatientes y que no nos podemos dejar caer
en medio de las dificultades y en medio de las adversidades. Por eso es importante cogernos de esa parte, de ese escudo como es nuestra fe, de ser un buen combatiente. Otra característica que me ayudará a mí a ser un buen soldado de Cristo es no dejarme enredar en los negocios de la vida, de los negocios del mundo. Por eso dice, no se deje enredar. Mire la palabra en 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos dejemos enredar, porque el mundo no nos ofrece cosas. El mundo no es el que me ofrece las oportunidades. Es Dios es el que me abre las puertas. Es Dios en su santa presencia, en su santa voluntad, quien me abre las puertas. Y a veces nosotros buscamos nuestras soluciones es a través de los hombres, es a través de las empresas, del hombre, del amigo, del Estado, cuando es Dios el que me abre la puerta. Es Dios el que me permite que yo no me enrede, pero Él me dará una forma y una manera de cómo yo salga adelante. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.